Bueno, vamos a comenzar. Ahí están entrando. Guillermo, ahí Sí, está Guillermo Navarro. tenemos un nuevo compañero del grupo que se llama Guillermo Navarro, que es de Santiago de Chile. Él fue piloto. Bueno, lo voy a dejar que se presente él, digamos, porque él es un coronel retirado de la Fuerza Aérea de Chile. Así que, Qué lindo. sí, y fue el piloto del presidente, de uno de los presidentes de Chile, piloto de helicóptero. Willy, estoy presentándote aquí al equipo que está hoy. Preséntate tú, ahí quien dirige es Horacio Barinaga de Centro Saibaba de Rosario. Y bueno, estás formalmente invitado, pero bueno, preséntate tú mejor. Bienvenido, Bueno, bienvenido. muy buenos días. Muchas gracias a Marcos por la coordinación de esta posibilidad de reunirme con ustedes. Se acuerda. Yo tuve una carrera en la Fuerza Aérea de Chile durante 33 años y paralelo a eso una actividad académica durante más de 30 años como profesor de pregrado y posgrado en distintas asignaturas. Y estos últimos 4 años he estado trabajando para distintos organismos y empresas internacionales en en el ámbito de la meteorología, la hidrología y la climatología. Muchas gracias y estoy muy atento y agradecido. Les No, explico, gracias, Guillermo. Sí, Marco, adelante. simplemente para decir que el motivo por el cual he convidado a Guillermo es porque hace prácticamente estamos estudiando hace un año, 2 horas por semana el yoga vasista. Entonces me pareció atinado, ya que el Centro Sai Baba de Rosario está convidando a participar nuevos miembros. Dije, bueno, ¿por qué no invitar a Guillermo a participar? Así que, como ya estamos Bienvenido, en la hora, bienvenido, bienvenido. Zairán. Vamos a hacer 3 y comenzamos. Recuerden tener los microfonitos después apagados cada vez que le doy el pase a un hermanito para que se exprese. Zairán. Oh. Bueno, buen día, Zairán. Bienvenidos somos todos. Día. El Círculo de Estudios sobre el Bhagavad Gita número 48. Hoy, Dios mediante, vamos a culminar el penúltimo capítulo, que es el 17. Sábado siguiente, Dios mediante, comenzaremos el último capítulo que se las trae, porque es muy profundo y extenso también, que es el último, que es el 18. Hoy comenzaremos con el versículo 23 y vamos a culminar hasta el versículo 28, que es el final del capítulo 17. Bajo la temática On Tat Sat. Muy interesante lo que vamos a leer y muy interesante escucharnos. Y dice así, On Tat Sat. Dice Krishna, aunque el sacrificio, la purificación y la caridad, yajna, tapas y dana, son las acciones más elevadas que tienen lugar en el mundo, todas ellas, aunque se las practique en forma sátvica, poseen un tinte de impureza mundana. A fin de volver estas prácticas más puras, di al hacerlas la frase On Tat Sat. Esta antigua evocación se remonta al principio de los tiempos, cuando la divinidad se proyectó a sí misma por primera vez como sonido. Cada una de esas 3 palabras, On, Tat y Sat, representa la conciencia suprema de la que proviene todo lo demás. Los espiritualmente sabios comienzan todas sus actividades espirituales apelando a la deidad con la sílaba Om. Esto sacraliza y bendice sus actos y les quita su matiz impuro. La sílaba Tat
entre paréntesis, eso, Dios, recuerda que toda acción es de Dios y no propia. Suprime del hacer el sentido de lo mío, del ego. La enunciación de la sílaba sat, entre paréntesis, lo que es la existencia, genera una actitud general de benevolencia y destaca que la acción por realizar es un hecho noble que conduce a la realización de Dios. Al pronunciar dicha sílaba, se purifican las acciones propias a la vez que se mejora el mundo. La sílaba sat tiene otros matices y finalidades. Es sat todo acto ejecutado en bien de lo divino. También lo es dedicarse con firmeza a las actividades espirituales, entre paréntesis, el sacrificio, la purificación y la caridad, que fueron temas que dimos en los últimos circulitos de estudio. Sigue diciendo Krishna, la reiteración de Om Tat Sat exalta la actitud con que se hace algo. Sat, lo que es el medio y es el fin, la deidad y la vía para llegar a ella. Por último, Arjuna, has de saber que lo primero es la fe firme. Estas actividades espirituales deben ser llevadas a cabo con shraddha, una fe llena de determinación, de fervor y del impulso necesario para el crecimiento espiritual. Hacer esto sin fe firme es asat, entre paréntesis, no eso. Lo cual significa que el acto carece de valor espiritual y que nada valedero puede esperarse de este aquí o en el más allá. Acá hemos concluido, vamos a volverlo a leer desde el versículo 23, capítulo 17. Om Tat Sat, que tiene un asterisco en el libro y dice literalmente Om, eso es, pero su significado esencial es solo Dios es la realidad. Dice Krishna, aunque el sacrificio, la purificación y la caridad son las acciones más elevadas que tienen lugar en el mundo, todas ellas, aunque se las practique en forma sátvica, poseen un tinte de impureza mundana. A fin de volver estas prácticas más puras, di al hacerlas la frase Om Tat Sat. Esta antigua evocación se remonta al principio de los tiempos, cuando la divinidad se proyectó a sí misma por primera vez como sonido. Cada una de esas tres palabras, Om, Tat y Sat, representa la conciencia suprema de la que proviene todo lo demás. Los espiritualmente sabios comienzan todas sus actividades espirituales apelando a la deidad con la sílaba Om. Esto sacraliza y bendice sus actos y les quita su matiz impuro. La sílaba Tat, entre paréntesis, eso, Dios, recuerda que toda acción es de Dios y no propia. Suprime del hacer el sentido de lo mío, del ego. La enunciación de la sílaba Sat, entre paréntesis, lo que es la existencia, genera una actitud general de benevolencia y destaca que la acción por realizar es un hecho noble que conduce a la realización de Dios. Al pronunciar dicha sílaba, se purifican las acciones propias a la vez que se mejora el mundo. La sílaba Sat tiene otros matices y finalidades. Es Sat todo acto ejecutado en bien de lo divino. También lo es dedicarse con firmeza a las actividades espirituales, entre paréntesis, el sacrificio, la purificación y la caridad. La reiteración de Om Tat Sat exalta la actitud con que se hace algo. Sat es el medio y es el fin, la deidad y la vía para llegar a ella. Por último, Arjuna, has de saber que lo primero es la fe firme. Estas actividades espirituales deben ser llevadas a cabo con shraddha, una fe llena de determinación, de fervor y del impulso necesario para el crecimiento espiritual. Hacer esto sin fe firme es asat, no eso, lo cual significa que el acto carece de valor espiritual y que nada valedero puede esperarse de este aquí o en el más allá. Sairam.
Hemos concluido el capítulo 17. Albina, te escuchamos. Zaira, muchas gracias. Zairán, hermanitos. Bueno, en el sábado anterior habíamos visto, a la luz de lo que Krishna le dice a Arjuna, sobre el sacrificio, la purificación y la caridad. Pero ¿qué pasa? Ahora Krishna nos enseña un paso más. Porque si bien estas acciones son muy elevadas, y aunque se las practique, dice, en forma sádvica, todavía tienen un tinte de impureza mundana. ¿Qué significa? Que todavía prima el ego en estas actividades. Todavía hay un tinte egoico al realizarlas. Y también tiene que ver con que es un para afuera, salvo la purificación que nos corresponde o me corresponde, ¿no es cierto?, purificar mis pensamientos y mis sentidos. Para purificarlas, dice, volverlas más puras, debemos decir la frase Om Tat Sat, que Baba lo ha explicado infinidad de veces, pero aquí en pocas palabras lo ha desarrollado genialmente Krishna. Y dice que se remonta al principio de los tiempos, en ese momento en que la divinidad se proyecta a sí misma para dar comienzo a la creación, al universo. Y de esta conciencia suprema proviene todo lo demás, o sea, hasta nosotros mismos. Hoy aquí estamos sentados y escuchando estas divinas enseñanzas, porque hemos salido de ese principio, porque somos parte de lo creado. Y una parte muy importante de lo creado, porque tenemos la capacidad de asimilar estas enseñanzas, de reflexionarlas, de llevarlas a la práctica y de lograr la liberación. Por eso Baba nos dice también en muchísimos mensajes que hasta los dioses envidian, yo supongo que entre comillas, ya sabemos que la envidia no es buena, este nacimiento humano, porque podemos lograr la liberación. Y acá Krishna nos va dando paso a paso cómo llegar a esa instancia. Ya hemos visto, ¿no es cierto?, los gunas o las gunas, que todavía no sé bien si son femeninas o masculinas, ya lo hemos visto a eso, ¿no? Y cómo debemos cortar esas tres cadenas. Y aquí está también la clave para lograrlo. Con estas tres palabras, ¿sí? Simplemente, Om Tat Sat. Y la va desarrollando, ¿no es cierto? Om, dice que los grandes sabios, y nosotros mismos lo hacemos, comenzamos todas las actividades con Om. En mi caso personal, la repito mentalmente infinidad de veces, en todas partes y en todo momento. ¿Por qué? En mi caso personal, porque me parece o siento en realidad
que me uno a ese sonido que es la creación que aún está resonando. No crean que es la creación y se terminó. Y esto lo dice Baba. El va a resonar hasta el mismo instante en que la creación se disuelva. Entonces, para mí es una comunión. En vez de ir a la iglesia, ¿no es cierto?, y tomar la hostia, que sí lo hacía y con mucha devoción, ¿no? O al decir esa palabra simple, aparentemente, como es el Om, para mí es una comunión. La sílaba Tat, eso. Recuerda que toda acción es de Dios. En el sacrificio, la purificación y la caridad todavía tenemos un rasgo, un tinte, una cosita de ego. Pero Tat nos recuerda que toda acción es de Dios, no mía, no propia. Y eso va a hacer que con la práctica el ego vaya disminuyendo hasta que desaparezca. Bueno, es mi esperanza. Si bien Basista dice que ni siquiera debemos tener esperanza. Me alegró que los hermanitos se reúnan para esto, y ya lo vamos a hacer de vuelta nosotros y vamos a ir viendo también. Sat, lo que es la existencia, genera, dice, una actitud de benevolencia, lo bueno, lo sublime, lo benévolo, lo máximo, diría yo, porque estamos realizando un hecho noble que conduce a que nos realicemos. Y dice que al pronunciar estas sílabas se purifican las acciones y a la vez que se mejora el mundo. ¿Por qué? Porque somos energía. Al decir o pensar Om Tat Sat, estoy mandando una energía al cosmos, al éter, que inunda, en este caso, nuestro planeta convulsionado. Estamos ayudando a que esté menos convulsionado. Y si todo el mundo estuviera consciente de Om Tat Sat, no existiría la guerra, no existiría el desamor entre los hermanos. Y estoy hablando, cuando digo entre hermanos, también en la propia familia. A veces nos escandalizamos de que haya guerra, cuando a veces en la propia familia hay diferencias. Y vos, Horacio, debés saberlo bien cuando se trata de una herencia. No hay diferencia entre una guerra entre dos países con la guerra que se pueden armar entre hermanos por una propiedad. O sea que tenemos que saber que todo comienza, y lo dice Baba también infinidad de veces, en nosotros mismos. Dice que la sílaba Sat es todo acto ejecutado en bien de lo divino. Y también refuerza todas esas actividades espirituales que hacemos, que están, ¿no es cierto?, incluidas en el sacrificio, la purificación y la caridad, que ya lo hemos visto.
La reiteración de Om Tat Sat exalta la actitud, dice. Es el medio y es el fin. Cuando la deidad que está en nosotros, porque somos Dios, vamos a llegar a fundirnos en Dios. Y no volveremos a renacer. Si bien para mí todavía falta un largo camino, pero tenemos que empezar. A mí me hizo recordar esto, de que no debo olvidar en ningún momento Om Tat Sat. Bueno, hermanitos, ahora va a ser un placer escucharlo a cada uno de ustedes y realmente estamos aquí para avanzar juntos. Sairam. Qué lindo, Albina. Muchísimas gracias. Por si mi hermana escucha este audio después por YouTube, la referencia que hiciste no es porque tengo líos con mi hermana, sino por mi profesión de abogado. Me llevo hermoso con mi hermana, lo hiciste por los casos de sucesiones. Gracias, Albina. José Alberto, adelante. Bueno, gracias, Horacio. Me pusiste al principio. Adelante. Sairam, muchas gracias. Y saludos del corazón a todos, realmente. Nuevamente nos encontramos en esta mañana fresca y lluviosa aquí en La Falda, y para compartir todo lo mejor con ustedes. Sí, como todos los temas son profundos y nos inspiran, y tratamos de buscar lo mejor de cada uno para hacer el aporte de la reunión, ¿no? Del círculo de estudio. Mi mente gira alrededor de estas tres palabras: purificación, caridad y sacrificio, que yo lo relaciono con calidad de acción, que nos ayuda a tener cada vez más claridad mental. Y lo cual no deja de tener, por mejor voluntad y por más intención, por la intención de accionar con toda la, o sea, de tener toda la mejor intención, siempre hay una mezcla con el ego, ¿no es cierto? Porque es el ser individual que está actuando, aunque no se considere el hacedor, con esa vocación de servicio desinteresado. Siempre hay una mezcla con el ahankara, asmita o el ego, ¿no? Porque es el Shiva el que actúa, y hay una mezcla de ser individual con conciencia pura, o sea, del Shiva con el ser puro. Entonces la mente, Chitta, siempre está ahí actuando. Como dijo Albina, con la práctica uno va eliminando impurezas y va teniendo cada vez más claridad mental hacia lo que llamamos la evolución o el acercamiento a Dios. Bueno, y respecto a Om Tat Sat, ya es algo relacionado con la conciencia pura, ¿no? El Om es el sonido de Dios. Ya de esa forma sentimos que nos conectamos.
con el ser puro. Tat, eso, aquello, siempre la idea del ser universal. Y Sat, que es el ser o conciencia del ser. Todo lo que no sea conciencia no es Sat. Y como dice también allí la lectura, es el medio y es el fin, Sat. Bueno, es lo que puedo aportar. Te agradezco a vos, Horacio, y a todos. Gracias, José Salud. Alberto, gracias. Ahí puse en el chat, como somos muchos, para que seamos serviciales en el uso del tiempo, así entramos todos en la hora y media. Un esfuerzo grande para cada uno de nosotros, el ser concreto, es complicado a veces. Marco Echeverry, ahí va tu prueba a ver si sos o no lacónico, como es un término que se usa para esto. Gracias. Lo primero que me llamó la atención y me gustó y me hizo acordar a algo es esto de que incluso en lo sátvico todavía hay como un pequeño trazo de impureza, ¿no? Eso fue lo que más me llamó la atención. Y me hizo acordar a cuando Swami habla de los estados de conciencia que fue alcanzando, desarrollando Jesús, que primero dijo yo soy mensajero de Dios, después dijo yo soy hijo de Dios, y después dijo mi padre y yo somos uno. Y dijo incluso en mi padre y yo somos uno todavía hay dos, todavía hay división, mi padre y yo. Entonces, y ahí fue donde dijo, por eso el más alto estado de conciencia es el yo soy yo. Me hizo acordar de eso. Y yo asocio a esos niveles también con esto de lo tamásico, lo rayásico y lo sátvico. Por eso me hizo acordar a eso, pero lo que me pareció más relevante fue esto de que el Om hace sagrada la tarea, que el Tat recuerda que es Dios el que la hace. Entonces, y esto es algo que me lo estoy diciendo para recordármelo, porque todavía tengo que seguir trabajándolo, es Dios el que lo hace, y en el mejor de los casos yo podré asociar mi voluntad a la de Él, con lo cual es solo su voluntad la que prevalece. Y ahí es donde todavía en algunas situaciones no tomo como que es solo su voluntad la que está aconteciendo, porque si no, podría aceptar absolutamente cualquier situación que me pase, cualquiera, como que es su voluntad. Y a veces, en pequeñas situaciones, me doy cuenta que no tengo esa conciencia. Y el Sat es como dijo José recién, el medio, el fin, y el recordatorio de que la tarea es noble. Entonces, nada, recordarme que sacralizar la tarea es Dios el que la hace con un fin noble. Así que, Om Tat Sat. Gracias. Qué grande, Marco. Por eso está en la fundación. ¿Eh? Si no tuviera esa conciencia, no hubiera estado en la fundación. Silvia. Ahora, me gustaría comentar algo, si me dejan, después tengo que salir, pero... Dale, si aprovecha este tiempo, dale, Adrián, Zairán. Una alegría estar nuevamente con ustedes. Mira, yo lo simplifico de una manera muy clara. Para mí, Om Tat Sat significa pensar y sentir todo el tiempo que nosotros somos el ser, que nuestra verdadera realidad es Dios, es el ser. Entonces, simplemente para mí es como tener presente en cada momento que mi verdadera realidad es Dios, es el ser, es el uno. De esa forma, yo no entro en el pensamiento, en la divagación de todo lo que puedo ser o no ser del ego. Simplemente me enfoco directamente en pensar que mi verdadera realidad es Dios. Y de alguna forma, en esa forma me aparto, por lo menos por una milésima de segundo, de mi conciencia mundana, de lo que estoy haciendo. Lo que estoy haciendo lo voy haciendo, pero si puedo tener la perspicacia, el recuerdo, la memoria, de poder decir constantemente, Om Tat Sat, yo soy el ser, yo soy Dios, mi verdadera realidad es esa. De alguna forma estoy
centrándome y purificándome y acercándome a esa conciencia. Eso es lo que yo siento, no pensar tanto en si yo tengo ego, eso lo tenemos desde ya, el ego y todos nuestros hábitos y nuestras actitudes las vamos a tener, pero poder tener esa posibilidad de recordar que nuestra verdadera realidad es una con Dios y que nosotros somos Dios, eso creo nos puede ayudar mucho. Bueno, eso quise aportar. Qué Muy lindo, feliz. Adrián. Om Sairam. Lindas palabras, muchísimas gracias. Sí, me resuena lo que dijo Albina, en comunión. Uno logra estar en comunión consciente, digamos, ¿no? Al repetir el taza. Qué lindo, gracias, Adrián. Vamos con Silvia, que estaba con tormenta y tiene miedo que se le corte la luz. Así que tu espacio, Silvia, antes que se le corte la luz. Gracias. No, yo también, lo que me pasa a mí es que me lo tengo que recordar. Hace mucho tiempo, cuando me levanto, se me viene a la mente la canción que dice: a tus pies, Sri Satya Sai Baba, para comenzar el día amando a cada ser. Y bueno, por ahí me olvido, por ahí, pero bueno, yo sé que trato. Así que bueno, no puedo decir mucho más. Tengo que seguir practicando. Vamos Qué a ir. lindo, Silvia, qué lindo. Hoy hace el cierre devocional, Raúl, y bueno, para otro día a ver si te animas a cantar esa canción que es muy linda, la letra y la música también. Gracias, Silvia. Bueno. Fernanda, adelante, Fer. Sairam, buenos días a todos. Bueno, me parece que con todo lo que dijeron y lo que van a decir, lo que tengo para compartir es ofrecerles practicar en estos 3 minutos que me conceden el tiempo. Así que los voy a invitar a poner la espalda recta, a dejar todo lo que estén haciendo, a cerrar los ojos. Vamos a dejar las manos sobre las piernas o sobre la mesa, mejor sobre las piernas. Relajar los hombros. Si podemos cerrar los ojos, mejor. Y vamos a conectar con la respiración. Vamos a observar la respiración, el aire que entra, el aire que sale, y esta conciencia de sonido sagrado que vibra. Y ahora sí, vamos a repetir cada uno hacia adentro o en voz alta, como quieran, 2 minutitos. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Tat Sat. Om Shanti, Shanti, Shanti. Sairam. Gracias, Fer, gracias. Vamos a volver a traernos. Estamos volando.
Juan, adelante, Juan. Bueno, buenos días a todos. Muy interesante cómo empieza el Sloka 23, que en todas estas cosas, en el sacrificio, en la purificación, en la caridad, aun si lo hacemos lo más sádvico posible, siempre hay un tinte de impureza. Y de ahí salto al Sloka 28, que dice que lo primero es la fe. Y ahí está el Om, que me gustó lo que dijo Albina, que repitiendo lo que de Baba, que eso existió desde el principio y seguirá hasta el fin. Porque es la primera, es como una puerta, digamos, para mí. Porque en esa puerta nos permite conectarnos. Lo que Albina también le equiparó a una comunión, conectarnos. Entonces ese es el primer paso. Después el segundo paso, el Tat, decir que entrar en contacto con esa suprema conciencia y entender que todo lo que hacemos es acción de esa suprema conciencia. Un pasito más en limpieza. Y la receta sigue. El Sat, lo que realmente es, entender eso, porque eso nos permite purificar aún más y llegar a afianzar esa unión, esa fusión con el divino. Entonces para mí Om Tat Sat es una receta. La puerta que se abre, después entender o recordarnos que todo es Dios, que toda esa suprema conciencia, y al último Tat, para entender que también nosotros somos esa suprema conciencia. Entonces todo lo que hagamos en sintonía nos va a aportar a purificarnos aún más. Para mí, Om Tat Sat es una receta. Sairam. Qué lindo, Juan, qué lindo. Andrea, adelante. Hola, buen día. Bueno, cuando lo ibas leyendo, al ver escrito Tat, me llevó a la palabra en inglés, eso, es solo una letra, le falta la H, Tat. Me llamó la atención lo similar. Y después me gustó para repetirlo siempre, para tenerlo, para incorporarlo, para purificar cada actividad que llevemos a cabo. Así el ego va achicándose, ojalá desaparezca, pero para tratar de ser instrumentos cada vez más limpios. Me parece que desde ahí es mi tarea. Y justo hoy lloviendo, siempre que llueve asimilo la limpieza de este instrumento. Siempre lo tomo por ahí. Así que todo cerradito hoy. Sairam. Qué lindo, muchas gracias, Andrea. Seguimos en Rosario. Jorge, adelante, Jorge. Sairam, bueno, yo no escuché la introducción tuya, entré más tarde, sí escuché la parte de Albina, lo referente a Om Tat Sat. Pienso que las tres palabras significan lo mismo, simplemente que impactan para distintos planos, a mi entender. Om es el Dios manifestado, o sea, es el sonido que usa Dios para la creación del universo. Entonces lo asocio con el plano denso. Tat es lo que no se ve, nos referimos a aquello y lo asocio con lo sutil, pensar en Dios. Y Sat, que es la verdad, que existe, es lo único que existe eternamente, inclusive antes de la manifestación de Dios, ya está Sat, es lo único que está siempre, que es la verdad. Entonces pienso que se refiere Om al plano denso, Tat al sutil y Sat a lo que está más allá de lo causal. Esa es mi análisis o mi aporte. Sairam. Qué lindo, Juan, Juan. Estaba pensando en Juan, que también lo analizó desde su punto de vista extraordinario. Ahora vos también, de tu punto de vista extraordinario, ¿cuánto nos aporta estos círculos de estudio? Gracias, Jorge. Marconi, adelante, Marconi. Bueno,
Om quiere decir el vocativo de Dios. Cuando se quiere llamar Dios, se llama con Om. Se ha dicho todavía, ya se ha dicho, Tat es también, Andrea ha dicho que está todo bien. Tat es aquello, porque no puedo acercarme de Dios. Para eso tengo que hacer la autorrealización. El Sat es la existencia, pero yo quería hablar de una cosa. En India, en 2009, yo estaba en el aeropuerto con mi hija y Valeria, que es una devota de Brasil, que era responsable por el sector de traducción. Llegamos cerca del taxi, del carro que nos esperaba a 2 horas de la mañana. Cuando llegamos, el motorista fue traer el carro y paró al lado de una placa que era prohibido estacionar allá. Como era rápidamente poner las cosas dentro, el motorista no se preocupó, pero no se sabe de dónde apareció un nombre, un hombre con una caderneta para sacar multa. Amenazó hacer imponernos la multa. Entonces, el motorista empezó a hablar con él, pero él quería la plata, no quería multa, quería la plata. Y la situación no avanzaba ni retrocedía. Entonces Valeria decidió entrar en el coche, en el carro, y hacer el OM. Entonces nosotros también hicimos el mismo. Empezamos a hacer el OM. No se sabe de dónde surgió un carro que era un remolque. El hombre que surgió, no se sabe de dónde, tenía autoridad sobre el que quería aplicar la multa. Dentro de 1 segundo, 2 segundos, no había más nadie allá. No se sabe de dónde surgió el hombre. Entonces, la fuerza del hombre, que es el vocativo de Dios, cuando hecho con el corazón, entonces Dios viene a atender nuestro pedido. Eso es. Gracias. Qué lindo, Marconi. Disculpa mi español. No, se entendió perfecto. Y tu pausa en el hablar es comprensible, primero por lo que sos, la luz que se manifiesta, y después porque se entiende que te cuesta por el idioma. Está todo muy más que bien. Gracias, Marconi. Gracias. Sebastián, adelante, Seba. Zairán, muy buen día a todos. Se ve que está lloviendo por todos lados, acá en Córdoba también. Zairán. Bueno, estoy disfrutando de escucharlos hablar. Me alegra mucho que nos esté acompañando hoy Adrián también. Me gustó la idea de Fer de la meditación. Y yo pienso un poquito en esto de lo que tiene que ver con
con lograr ese punto de conexión con Dios y, y bueno, y en esa conciencia permitirse sentirse guiado, sentirse conducido, sentirse inspirado, sentirse lleno de esa luz, al punto de que en algún punto, como valga la redundancia, uno pueda llegar a esa expresión que dice Swami, estén preparados para decir yo soy Dios, como decir, o como decía en un momento Marcos, cuando esto del yo soy yo, ¿no? Pero no desde el ego, sino desde que la conciencia deja de tener estos grumos, digamos que empieza contigo, yo grumo cuando hay un deseo que pulsiona para allá, otro deseo que pulsiona para acá, y hay un conflicto entre ambos, y un conflicto con una persona y otra, entonces uno dice, bueno, eso para mí es todo mente, todo ego. Pero cuando solo queda uno, parece como si la mente se volviera algo compacto y a la vez móvil, digamos. Me refiero compacto en el sentido de que todo entra en la unidad y móvil porque agarra todo el dinamismo que tiene la expresión de Dios a través de nosotros para conducirnos desde esa integridad, que es lo que siempre estamos buscando también o tratando de apuntar. Cuando Swami nos dice que el Dharma es la coherencia entre el pensamiento, la palabra y la acción, y hay esta continuidad en la conciencia. Y esta continuidad tiene como una expresión en varios planos, tiene una expresión como cuando hablamos de la meditación en la luz y sentimos que somos uno con lo que nos rodea, y a su vez cuando miramos hacia adentro y sentimos que podemos ser uno nosotros mismos, que no estamos divididos. Y hay un punto en la vida en que tenemos que ser valientes por eso también, porque es como que las prácticas espirituales con intensidad nos van a hacer un trabajo de limpieza de eso. Y nunca sabemos bien por dónde nos van a llevar esa limpieza para que logremos esa coherencia. Entonces a veces las miramos como diciendo, ¿me animo a este desafío o no me animo? Y así que bueno, Sairam, eso es todo. Muchas gracias. Qué lindo, Seba. Mil gracias. Marcos Erici, adelante. Sairam. Dentro de los slokas aquí, el que me ha llamado la atención y el que me ha movilizado es: has de saber, Arjuna, que lo primero es la fe firme, o sea, el 28. Estas actividades espirituales deben ser llevadas a cabo con Shraddha, una fe llena de determinación, fervor y del impulso necesario para el crecimiento espiritual. Y quiero hablar de dos anécdotas que tienen que ver con esto llamado la fe firme. La primera es que el término, el mantra Aum Tat Sat, la primera vez que lo escuché fue a los 20 años. Entonces, digamos, no es algo que sea nuevo para mí. Hace poquito, Marco. Bueno, sí, viste. Y el tema, digamos, de la fe es algo realmente fuerte, porque Shraddha, tal como lo hemos hablado en otro círculo, no es la fe cualquiera, porque todo ser humano tiene fe en algo, ya que mañana va a ser día domingo, que mañana, digamos, que hoy voy a comer, etc. O sea, la fe puesta en algo, una cierta certeza sobre algo que va a suceder. Pero Shraddha no es algo tan simple, porque es fe firme, con determinación. ¿Qué significa eso? Y voy a hablar de mi experiencia con los diferentes maestros con los que he estado en mi vida. Cada uno de ellos, salvo Swami Tilak, que lo conocí a los 20 años de edad en Colombia, que fue el primero que me habló de un mantra y de todo lo que era Vedanta Advaita, todos los demás yo tenía ganas de poner fe. ¿Qué significa? Yo tenía fe, pero no tenía fe total. Siempre había algo que faltaba. Siempre había algo. Entonces, esa fe, digamos, hacía que yo no me entregara totalmente al maestro. Y así fui pasando y veía, y cuando veía defectos en los maestros,
eso bajaba mi fe. Porque leer un libro, escuchar un canto, todo eso es bonito en el momento, pero eso a mí no me ratificó la fe. No me ratificó. Y eso, lejos de llevarme a una tranquilidad, me llevó a una mayor angustia. Y así fui pasando por diferentes disciplinas del hinduismo, del budismo zen, del taoísmo, entré en la cábala, o sea, no había nada que me trajese tranquilidad. Hasta que apareció Baba. Pero Baba también tuvo que pasar por la prueba de mi fe. Porque si yo no hubiese desafiado a Swami, yo no tendría la fe que tengo hoy en él. Entonces, poco a poco esa fe, ¿no? Cuando aprendí con Swami Dayananda también decía, Shraddha es importante para un devoto, un estudiante de Vedanta. Shraddha es fundamental. Entonces, Krishna lo dice aquí, fe con determinación y fervor. Y eso, desde mi experiencia, no la obtuve así nomás. Fue necesario pasar por muchas experiencias para soltarme, porque la fe tiene que ver con la entrega, a mi juicio, ¿no? Entonces, me costó entregarme hasta que un día Swami me demostró, como se los comenté en otra oportunidad, ¿no? Que realmente Él es Dios. Y entonces, desde ese lugar dijo, ok, ahora me puedo relajar. Pero el proceso siguió, sí, es Dios, pero ese Dios que lo tengo en la India, o ese Dios que está en mi corazón. Para cerrar, el tema de hoy es, yo siento que yo soy Él, en el sentido de no el personaje avatar Baba, sino Swami, Dios, Brahman encarnado, y Brahman en mi corazón. ¿Cuál es el sentimiento? Cada vez es más fuerte, en cada segundo, en cada minuto. Bueno, si algo sucedió, es Él, es su voluntad, es el deseo de Él, es saber que eso es así, es un hecho. El asunto es cómo yo lo absorba, cómo yo lo viva en ese momento. Y a veces vienen emociones fuertes. Y voy a dar un caso concreto que sucedió 20 minutos antes del estudio, o sea, 20 minutos antes o 25 minutos antes de que tuviéramos el estudio hoy. El dueño de la casa que estoy alquilando dijo, quiero vender la casa. ¿Usted está interesado en comprarla? Hace 2 meses que estamos alquilando y no tengo dinero. Entonces, lógicamente, generó una situación de, bueno, ya nos van a echar de aquí. Cuando vino ese pensamiento, dije, Sairam, todo lo que sucede es voluntad de Swami. Entonces, lógicamente, Livia, mi esposa, ya, es decir, cuando escuchó eso, entró en cierta taquicardia, ansiedad, porque, digamos, desestabiliza, ¿viste? Hace 2 meses que nos hemos mudado y ya tenemos que salir. Ya la cosa era un poco así. Y digo, calma. Siempre Swami, si nos presenta algo, ya es para algo. Y lo que viene, tengamos certeza que es para mejor. No sé qué va a pasar. Swami dice, amen mi incertidumbre. Para mí eso es fe, para mí eso es Shraddha. Es entrega a Él, pase lo que pase. No importa lo que venga. Es saber que hay una determinación, que Él está en el comando de todas las cosas y que realmente si tenemos fe en ese nombre y forma, en esta encarnación, realmente podemos tener asegurado la tranquilidad interior. Om Sairam. Qué lindo. Marco, vos hiciste alusión a lo que dice acá, que dice en el versículo 28. Estas actividades espirituales deben ser llevadas a cabo con Shraddha, una fe llena de determinación, de fervor y del impulso necesario para el crecimiento espiritual. ¿Y la devoción no es el combustible de esa fe? ¿Cómo lo ves? Lógico, Swami dice que no hay diferencia entre Bhakti Yoga y Jnana Yoga. ¿Ya? O sea, es decir, la división es hecha en los seres humanos, pero Bhakti, que es devoción, y no, en el sentido de devoción con conocimiento, porque Swami dice, no es fe ciega, él habla de fe con discernimiento, es decir, uno sabe lo que está haciendo, pero para eso ahí viene el proceso, Horacio, de autoindagación, ¿ya? De autoindagación, Atma Vichara, saber quién soy yo. Eso es la base. Pero en todo este proceso
mientras estamos en la fase humana, necesitamos un nombre y una forma sobre la cual colocamos ese Shraddha. Entonces, cada uno elige. Hay personas que hacen shopping espiritual. Dice, voy a entregar al universo, bueno, entrego a uno, entrego a otro, y tiene un altar con 10, 15 formas. Está perfecto, cada uno está en su tiempo, en su forma. Pero Swami dice, espera ahí, pasa de Advaita a Visishta Advaita, elige un nombre y una forma. ¿Ya? Una vez que has pasado, porque mientras estés en la fase humana, todavía pensando como humano, necesitas de un nombre y una forma sobre la cual poner ese Shraddha. ¿Ya? ¿Cómo fue tu experiencia de darte cuenta de que Swami era Dios? Porque él me lo dijo. Así de simple. Él me lo dijo y voy a tomar solo 30 segundos máximo, que ya lo dije en otro grupo. En un momento dado yo no sabía, y él dice, desafíenme, pruébenme, ¿ya? Challenge me. Ok, ¿no? Saqué un cartel en Prayanti, escribí un cartel así de grande, de color rojo, ya y negro, ¿no? Sobre una hoja grande, y decía, Swami, tú dices que eres Dios, demuéstramelo, pruébamelo, ¿ya? A los 2 meses y medio tuve que decir, Swami, basta, porque no aguanto la luz tan grande que tú eres. ¿Ok? Así que por respeto a los demás hermanos voy a cerrar aquí. Om Sairam. Qué lindo, gracias Marco, gracias. Raúl, adelante Raúl. Todo esto me lleva a lo siguiente, pensando en las impurezas en las cuales tenemos que trabajar, análogamente a todo lo leído, pensé lo que estoy haciendo, cuál es mi práctica espiritual todos los días. Mi práctica espiritual de todos los días es repetir 108 veces el mantra Om Sairam, Soham y Om Namah Shivaya. Entonces, estoy repitiendo primero el Om Sairam, que estoy diciéndole a Dios creador, que para mí es Baba, ¿cierto? El Dios esplendoroso, le estoy alabando a Él como creador del universo. Segundo, le estoy diciendo, Soham, yo soy Dios, o sea, me estoy tratando de convencer a mí mismo que yo soy Dios. Y luego, en el Om Namah Shivaya le estoy pidiendo a su aspecto destructor de Shiva que destruya todas las impurezas que tengo para convertirme en un ser más puro. Entonces, en estos 3 mantras, de alguna manera, se resume lo que ustedes están, lo que vos has leído, Horacio, y lo que se está discutiendo en esto. Y de alguna manera, con esos 3 mantras, yo estoy tratando de sutilizarme lo más que pueda. Sairam. Qué lindo, Raúl, qué lindo. Bueno, ahora vamos con Claudio. Adelante, Claudio. Después va a ir Guillermo, después Iris. Adelante, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Bueno, a mí también, las 2 cosas más importantes, bueno, el Om Tat Sat es el método que nos da, y la otra es la fe, ¿no? Total, de la cual habla. La fe firme, ante la cual me parece que tenemos que estar muy, muy atentos, porque la Maya es muy poderosa, y con las cosas que están pasando en el mundo, si tenemos también problemas propios, que todos los tenemos, que nos movilizan, tenemos que estar muy, muy atentos a que esa fe realmente sea firme, y si se debilita, tratar de alguna manera de nuevamente ponerla tan firme como estuvo durante tanto tiempo, ¿no? Esas son las 2 cosas más importantes. Explicó perfecto el significado de cada palabra Albina, y concuerdo mucho con ella también en que las guerras comienzan muchas veces en casa, ¿no? Hace años que comencé a realmente tomar conciencia que el trabajo comienza en casa, ¿no? Y es más fácil cuando todo corre perfecto, no hay grandes problemas, pero de pronto cuando
sí los hay, cómo uno puede realmente ser mejor persona y colaborar en vez de, digamos, provocar algún malestar a alguien que ya lo pueda tener, ¿no es cierto?, por la propia carga que tenemos, ¿no? Así que, bueno, hace años sí que estoy trabajando en ser mejor persona en casa, bueno, y me parece muy importante recordar eso, lo de la fe firme y el Om Tat Sat, del cual hablaron varios muy bien, pero Albina lo define perfecto. Y bueno, eso es todo lo que tengo para decir hoy. Gracias. Muchísimas gracias, Claudio. Guillermo, adelante. ¿Qué te resonó, Guillermo, de lo leído, lo que estamos compartiendo? Bueno, primero, muy buenos días a todos. Sairán, manteniéndome en el tiempo, primero quiero hacerlos partícipes de que para mí este inicio en el camino del autoconocimiento ha sido toda una experiencia y no ha sido fácil, porque ha sido el desafío de abandonar creencias que he tenido por toda una vida. Lo segundo en esta introducción es que el actuar bajo los preceptos de este autoconocimiento implica mucho más allá que una concepción, de definición intelectual, sino que una comprensión y una actitud de vida que permita realmente, como se expresaba, ¿no es cierto?, tener una fe con determinación y firmeza, una fe que no es fácil de adquirir y no es fácil de practicar, porque como se expresó, uno tiene fe en muchas cosas que son pragmáticas, pero realmente sabemos que después del día viene la noche, después de la tormenta viene la calma. Ahora, refiriéndome específicamente a la lectura que hoy día se expresó, el concepto de sacrificio, purificación y caridad, más allá de lo teórico, creo que la expresión del Om Tat Sat, pero sobre todo el sentimiento de pertenencia, de vivirlo, de hacerlo propio, de matizarlo como algo que realmente tiene fuerza interior y permite expresar lo que realmente su verdadero significado, que ya fue expuesto en la lectura y también matizado por algunas de las personas. Creo que eso permite, como se llama, de alguna manera, desapegarse un poco de esta sensación tan potente del sentimiento mundano y, de alguna manera, como se llama, eliminar este ego que tanto daño nos hace y que es tan difícil eliminarlo, especialmente cuando uno tenía, ¿no es cierto?, una actividad de vida muy activa. Y de alguna manera esto finalmente permite empezar a acercarse y a fusionarse con su ser y con la condición divina, avanzando en el camino de la liberación y de la iluminación. Camino, ¿cierto?, que finalmente nos permite llegar, ¿no es cierto?, a ser cada uno de nosotros parte del todo y todos parte del uno. Sairán, y muchas gracias. Qué linda intervención, Guillermo, qué lindo, muchísimas gracias. Iris, adelante, Iris. ¿Llueve en Paraná, Iris? Llueve. También llueve. Hay mucha tormenta eléctrica de a ratos, mucha. Hermoso, me encanta. Bueno, hoy quiero primero decir que ha sido uno de los días en que no sé si es que yo estoy más permeable o qué, pero siento que las contribuciones de cada uno realmente son un todo que se entreteje y va aclarando el sentido de lo que estamos leyendo. Gracias a todos. Y sobre todo para mí, gracias a Fernanda, que nos hizo tener ese momento de introspección y de intentar sentir el Om Tat Sat. El Om Tat Sat es una fórmula sagrada
que, como dice aquí, antigua, se remonta al principio de los tiempos. Literalmente, Om, eso es. Solo Dios es la realidad. Yo, sinceramente, no tengo mucho para aportar en el plano de las explicaciones, pero sí quiero decir que siempre me atrajo esta enunciación, Om Tat Sat, y que lo que más me preocupó de todo lo que aquí se dice es justamente la última parte. Lo primero es la fe firme, y justamente cómo adquirir la fe firme. Y bueno, realmente la conclusión creo que más o menos para mí me la dio Marcos, dice, en cuanto a que la fe firme es entrega. Así que por ese lado voy. Y para mí el sonido tiene una gran importancia y está causando en nosotros un eco, el Om Tat Sat. Yo no puedo ser consciente del verdadero y profundo significado a cada momento, pero sí, por la repetición, puedo poder sentir un reflejo en mi ser. Así que bendigo la repetición y lo que puede atraer para mí. Sairam, gracias. Qué lindas palabras, Iris, muchas gracias. Antes de pasar al cierre de Albina y después al cierre devocional, que hoy lo va a hacer, gracias a Dios, Raúl, quiero hacer un aporte cuando dijiste de lo bien que manifestó, sintió Marco Erice, de que el Radá tiene mucho que ver con la entrega, ¿no? Y recuerdo que yo usaba mucho el Om Tat Sat para firmar en todo lo que es la organización SAI, cuando había que elevar informes, hacer sugerencias y demás, y como que me lo había olvidado, pero yo lo usaba como una especie de entrega, como de liberación, digamos, bueno, las consecuencias de esto que acabo de escribir, las entrego. Y siempre firmaba con Om Tat Sat y me había olvidado, así que me sirvió también este círculo para retomarlo, y bueno, en la organización SAI, porque si lo hacemos en otro ámbito, firmando Om Tat Sat, no va a ser quizás muy bien recibido, pero lo voy a volver a retomar porque me sentía liberado de lo que escribía, comentaba, sugería, o aún criticando, ¿no? Me haces acordar cuando yo a veces le digo, o a mis hijas, o a alguien se me escapa en una conversación, Om Sairán, y digo, ay, ¿qué van a pensar? ¿Qué les dije? Se me escapa, Om Sairán. Olvídate, nos pasa todo. Mi señora el otro día me dice, ¿qué le dijiste al que? No me acuerdo. Om Sairán le dije, no tenía nada que ver. Estábamos... Bueno, se me escapó, le dije. Sairán, qué lindo. Albina, adelante, Albina. Bueno, primero quiero darle las gracias a cada uno de los hermanos por lo que han expresado, porque personalmente me viene muy bien, y por sobre todas las cosas, a mí me produce una felicidad y una bienaventuranza inmensa, porque, a ver cómo decirlo. Albina, pensalo, que Juan pedía la palabra y lo omití sin querer. Dale, Juan, adelante. Una cosa muy veloz, me quedé pensando en lo que dijo Marcos Erice, y de haber descubierto que Swami era Dios. Bueno, yo cuando me acerqué a Swami no quería saber nada de gurú ni de Dios. La cantidad de cartas que le escribí, y me las tomó todas, diciendo que no creía en Dios, que no sabía quién Dios era. Después se me olvidó por mucho tiempo todo eso, pero con el tiempo vi que acercarme a él, pensar en él o hablar, si tenía suerte con él, me hacía entrar en un estado particular. Ese estado, esa emanación de esa persona vestida de naranja, me metía en una dimensión que yo desconocía.
Y para mí esa dimensión era Dios. No la figura, no el hombre vestido de naranja, sino lo que esa figura emanaba y me hacía sentir. Lo que esa persona conseguía despertar dentro de mí y surgía dentro de mí una cosa muy particular. Probablemente era el reclamo de mi jiva en entrar en contacto con esa divinidad. Entonces, yo sufrí mucho el primer tiempo, ver que yo iba ahí y escuchaba tanta gente que decía, sí, que es Dios, que se parece a Jesucristo, que me ha hecho esto, que el otro. Yo todas esas experiencias, y a pesar que tuve bastante contacto con Swami, ninguna tuve. Él me mejoró mucho y después de demorarme mucho me di cuenta de que poco a poco me había llegado a esa percepción, que se abriera dentro de mí un canal hacia a una cosa externa, a una conciencia suprema, que él había gatillado, pero no era la forma. Sairam. La transformación de los analíticos, como sos vos, Juan. Qué grande el maestro, Sairam. Albina, adelante. Bueno, para resumir, y que con lo que dijo Juan también, es la felicidad que me aporta cada uno a mí internamente. Agradezco eso porque realmente creo que se asemeja mucho a la bienaventuranza. Gracias. La fe. Desde que el hombre es hombre o tomó cierta conciencia, digamos, desde el hombre más primitivo, siempre tuvo fe en algo. Fe en el sol, en los truenos, en la lluvia, en animales. Antiguas tribus hacían los que se llaman los tótems, ¿no es cierto? Siempre fe en algo. Y esto me remonta a Moisés, cuando eran picados, mordidos por serpientes y morían a montones en ese desierto en el cual avanzaba el pueblo hebreo, ¿no es cierto?, hacia la tierra prometida, yo diría hacia la liberación, que Yahvé le dice que construya una serpiente de bronce y la ponga en lo alto del monte, y que cuando una persona fuera mordida, picada por una serpiente, dirigiera su mirada a esa serpiente de bronce y el veneno no surtiría efecto. Para mí es un simbolismo de fe. Podríamos hablar de Abraham, ¿no es cierto?, cuando por esa fe iba a sacrificar a su propio hijo. Y tenemos muchos, digamos, incluso en las escrituras hindúes, en la mitología, actos de fe. El hombre siempre ha tenido fe en algo o en alguien. Pero era una fe externa, como la que personalmente tenía cuando creía tanto y tenía una fe ciega, absolutamente ciega, en Jesús. Fe al fin y al cabo. Pero a mí me llamaba la atención cuando leía en los evangelios, cuando alguien a quien Jesús sanaba, que él le decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. No él, sino la fe que tenía la persona, que ponía la persona en que Jesús lo iba a sanar. Y eso tiene que ver con otro tipo de fe, o con la misma fe, pero digamos magnificada, a la cual voy a ir ahora. Siempre basándome en lo que dice Baba, ¿no? Porque
Por ejemplo, cuando lo conocí a Baba por primera vez, yo tenía la absoluta fe de que era Dios. Y durante muchísimos años me dirigí a él en peticiones, en ruegos, en agradecimiento por esa misma fe. Pero también una fe externa hacia una figura, por muy avatar que fuera. Y voy a ir a lo que nos dice Baba sobre la fe, porque acá está hablando de una fe firme, una fe llena de determinación, de fervor, el impulso necesario para el crecimiento espiritual. Pero ¿en dónde me aferro a esa fe? Y voy a leer algo que dice Baba, que son en el libro Palabras del Avatar, que habla muchísimo sobre la fe, pero solo tomé una parte, que es extraído del libro La Sabiduría Suprema, Vidya. Y el título es Tengan fe en el Atma, dice. Aquel que se desprecia a sí mismo de día y de noche por considerarse superficial y débil, jamás llegará a nada. Aquel que cree que tiene mala suerte y que es inferior, llegará a tener mala suerte y ser inferior. Si por el contrario cultivan la conciencia de que son una chispa de Dios, que tienen como su realidad a la divinidad misma, pueden llegar a hacerse divinos y tener todos los poderes. Aquello que sostienen es lo que llegarán a ser. Esto constituye la base para todo lo que son. Tengan fe en el Atma, el yo. Esto representa un imperativo para el hombre. En ausencia de esto, el hombre está siendo reducido a un monstruo. Fíjense que está hablando de esa fe interna, de esa fe en el Atma, en el ser. Cuando llego a que es una fe de adentro, no es una fe puesta afuera. Es la fe que debemos desarrollar, porque somos Atma, porque somos Dios. Pero claro, eso es desde acá. Sé que soy Dios desde acá. Pero llegar a desarrollar esa fe de que soy Dios, de que soy el Atma, el ser, eso es mucho más difícil. Pero esa es la fe a lo que Baba nos impulsa a llegar a tener. No la fe hacia afuera, externa, que sí es necesaria en los comienzos, me ha pasado, es necesaria. Pero siempre voy a estar mirando para afuera. Tengo que llegar a desarrollar esa fe dentro mío, en mí misma. Y esto, dice Baba, siguiendo allí que lo corté, digamos, pero en otro lugar, hablando sobre la fe, nos lleva a la autoconfianza. Y la autoconfianza nos lleva a la autorrealización. Así que, bueno, hermanitos, creo que todo lo que han aportado nos lleva a eso. Porque ¿qué es la entrega? Es la fe también. Es también la fe, ¿no es cierto? Estar en manos de ese ser interno del cual soy, donde no hay un atisbo de ego que pueda, digamos, dejar de purificar mi mente.
Así que fe en nosotros mismos, porque somos el Atma. Bueno, hermanitos, Zairán. Zairán, gracias, Albina. Acá en chat privado me pone Seba de la plegaria que empieza con Om Tat Sat. Seba, pusiste el Arati, pero no es la plegaria de todas las religiones. Tenés razón, la plegaria de todas las religiones empieza con el Om Tat Sat. Así es. Ahora vamos a hacer el cierre con Raúl y después al final leo la traducción y la hago. Ok. Acá Marco Erice. Adelante, Marco. Querría decir algo que dice Swami en el Sanata Sarati respecto de la fe. Él dice, la fe, dice, imaginen que ustedes tienen un coche, ¿ya? Y en el coche tienen, para que este coche funcione, necesita algo que se llama gasolina, nafta. O sea, sin nafta no funciona. Él dice, la fe es como la gasolina. Cuando el devoto pide, ya pide, ¿no? El avatar es libre de decidir si le da o no, si le da cierta cantidad o no, y cuándo le da o no su gracia respecto a ese pedido por la fe que el devoto coloca en él. Dice, eso es la fe. Pero luego dice, pero eso es nada más que una parte. La segunda parte es llamada la confianza. Es decir, el devoto que tiene fe anda pidiendo, ¿no? Y es también como aquel que, siendo el karma del devoto lo que fuere, necesita vivir su experiencia y de vez en cuando Swami le da algo que alivia ese karma. Pero el aspecto más importante que asocia la fe firme, que tiene que ver con la confianza, que es el segundo aspecto del Shraddha, con la determinación, porque uno confía, él dice es como la batería del coche. Dice, por más que le carguen gasolina al coche, si no tiene batería, el coche no va a funcionar. Por lo tanto, entre la fe, ya que es la fe común, y la confianza, que es la parte del Shraddha, que es la fe con determinación, es la base para la relación de entrega con Dios. Fe y confianza. Entonces es importante ese aspecto, porque dice, cuando el devoto tiene fe, ¿ya? Él está atado, expreso de cada vez de tener que pedirle a Swami o a Dios, por favor dame algo, ¿ya? Él está atado y Dios está libre, sentado, dice, yo estoy tranquilo, pero con la confianza, una vez que el devoto entrega, Swami, hazte cargo, dice, el que está atado es él, y el devoto queda libre. Entonces me pareció interesante ver este aspecto de fortalecimiento del Shraddha que nos dice Swami. Zairán. Claro que sí, muy buen aporte, Marcos, gracias. Raúl, el cierre devocional y después hacemos la plegaria universal de todas las religiones. Gracias, Horacio. Oh mente, alaba los pies del loto del Gurú que nos ayudará a cruzar el océano de la vida y de la muerte. Gloria al Supremo Señor Sai. Me inclino ante el Señor Shiva, morador de Arunachala, cuya forma es el Om y ha encarnado como el Señor Sai. Arunachala es el nombre de la montaña sagrada que se encuentra al sur de la India y se asocia con Shiva. Manasavayare Guru Sharanam. Manasavayare Guru Sharanam. Dustarabhavasat Garataranam. Dustarabhavasat Garataranam. Guru Maharaj, Guru Jai Jai. Guru Maharaj, Guru Jai Jai. Sai Nata Sat, Guru Jai Jai. Satya Sai Nata Sat, Guru Jai Jai. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Shivaya Namah Om. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva, Arunachala Shiva. Om Karam Baba, Om
Karam Baba, Om Karam Baba, Om Namo Baba. Manasa Vajare Guru Sharanam Dustara Baba Sat Garataranam. Shanti, Shanti, Shanti. Gracias, Raúl, gracias. Este es el primer Vayan que enseñó Sai cuando tenía 14 años. Gracias, Raúl. Muy lindo. No, gracias. Gracias a ustedes por escuchar. No. Seba ahí estaba diciendo que esta plegaria de todas las religiones, que comienza con el mantra Om Tat Sat, y la traducción dice: tú eres aquel eterno Narayana, tú eres el supremo Señor, el Gurú, tú eres Buda, el realizado, iluminado, tú eres Skanda y Vinayaka, que es Ganesha, hijos de Shiva y Parvati respectivamente. Tú eres el sol, Savita, quien sostiene y alimenta el mundo entero y es fuente de vida. Tú eres el fuego que purifica. Tú eres Brahma, el que permea el universo entero, y Mazda, el grande. Tú eres Yahvé, Jehová, y Shakti, la energía creadora. Tú eres el Padre y el Señor de Jesús. Tú eres Rudra, Shiva, Vishnu, Rama y Krishna. Tú eres Rahima, Alá, Tao, quien es la encarnación del conocimiento. Tú eres Vasudeva, la sustancia de la entera creación. Go, la madre tierra. Tú eres Hari, destructor de la ilusión. Chidananda, la bienaventuranza. Tú eres el único, eterno y sin temor a la adversidad. Tú eres Atmalinga, símbolo de la creación y sin principio y sin fin. Tú eres Shiva, el auspicioso. Si hay una plegaria de Advaita es esta. Om Tat Sat Sri Narayana Tu Purushottama Guru Tu Siddha Buddha Tu Skanda Vinayaka Savita Pavaka Tu Savita Pavaka Tu Brahma Mazda Tu, Yahvé Shakti Tu, Esupita Prabhu Tu, Rudra Vishnu Tu, Rama Krishna Tu, Rahimata Tu, Rahimata Tu. Vasudeva Govisvarupa Tu, Chidananda Haritu, Advitiya Tu, Hakala Nirvaya, Atmalinga Shiva Tu, Atmalinga Shiva Tu, Atmalinga Shiva Tu. Shanti, Shanti, Shanti. Jai Bolo Bhagavan Sri Satya Sai Babaji ki. Jai. Jai. Gracias. Gracias.